Buenas, buenas y bienvenidos, por favor. Y como dijo el dermatólogo, ojo, nos están condenando de una manera descaradísima a la desinformación en Colombia. La desinformación es la que va ganando realmente. Vamos a comenzar. Este video les va a encantar. El gobierno de César Gaviria puso en manos de grandes grupos privados el cobro de los peajes al concederle la responsabilidad de conectar las vías del país. Pero adivinen qué, Petro tiene la culpa. Las vías de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo, desde un comienzo, las privatizaciones del gobierno del señor César Gaviria, el poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento, se posicionó como un importante jugador en este nuevo negocio a través de la corporación financiera Corfi colombiana, que recordemos cambió de razón social y ahora se llama Corfi, para que con el tiempo los colombianos olvidemos con todo esto que sucedió con Odebrecht y el pago de esta multa de más de 80 millones de dólares, ¿no? A través de 4 compañías suyas que listan independientemente a asociadas con otras. Se hizo a jugosas concesiones. PISA, proyectos de infraestructura. Episol, estudios y proyectos de los Andes. Consecol, colombiana de concesiones y licitaciones. Coviandina y Epiandes, estudios y proyectos de los Andes. Y adivinen qué, Petro tiene la culpa. Casi 30 años después, la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo opera al menos en 9 concesiones viales, casi todas muy bien localizadas en áreas de importante tráfico, que le aseguran una buena rentabilidad. Ustedes se imaginarán. Actualmente es dueña de al menos 4 de los 10 peajes más costosos de Colombia. Estas concesiones son las siguientes. Número 1, la doble calzada Buga-Tuluá, La Paila, desde 1993. Ampliada hasta La Victoria en el 2006. Bogotá-Villavicencio hasta el 2023. Fontibón-Facatativá, Los Alpes hasta el año pasado, 2024. Vía proyectada para descongestionar el occidente de Cundinamarca en la ruta hacia los departamentos del Tolima, Caldas y Antioquia. Y adivinen qué, Petro tiene la culpa por el alza de los peajes. Gobierno Santos, con el vicepresidente más conocido en el bajo mundo como el señor Coscorrones, que siente asco por el pueblo, ¿cierto? A la cabeza tienen la infraestructura vial del país. Le asignó 5 nuevas concesiones. Este señor, Autopista Conexión Pacífico. 1, Ancón Sur Colombolo de Antioquia, que va hasta el 2039. Un sector clave, Mulaló, Lobo Guerrero, Cali, que conecta el puerto de Buenaventura hasta el año 2040. Villavicencio, Yopal, esto se lo entregaron a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Santos y Vargas Lleras hasta el 2044. Villavicencio, Yopal, Chirajara, discúlpeme. Ay, recordemos que Chirajara, ojo aquí con esto, vamos a ir metiéndole como un poquito también de memoria, son los mismos que la misma constructora que creó y que construyó este cementerio llamado Hidro Ituango. Ojo, y que perdimos un montón de dinero. Último tercio, Bogotá-Villavicencio hasta el año 2054. Ruta del Sol, Puerto Salgar en Cundinamarca hasta San Roque, Cesar, tiene el 33% en sociedad con Odebrecht y Azolarte, y la cual habría sido entregada al consorcio tras haberle entregado un soborno de 6 millones al ex viceministro Gabriel García Morales. El expresidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, ustedes ya saben la historia de José Elías Melo, ya está libre. Está condenado por estos hechos. Sí, ya está libre. Y adivinen qué, la culpa es de Petro que los peajes hayan subido. Mario Huertas Cortés, ojo, Mario Huertas Cortés, bogotano, ingeniero civil de la Universidad Javeriana. La tradición de ingeniería viene desde su tío abuelo y la continuó con su padre y pasó a su mano en el año 1975 para presidir desde entonces MHC. Tiene la mayoría en cada una de las 3 megaconcesiones viales de 4ª generación. Y adivinen qué, la culpa es de Petro. La doble calzada Girardot-Honda Puerto Salgar hasta el año 2039 en manos de esta empresa. Conexión Pacífico 3, La Pintada, La Virginia hasta el año 2039. Cartagena, Barranquilla, esto se lo debemos a César Gaviria, a Santos, a Vargas Lleras, por favor. Cartagena, Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad hasta el año 2049. Su despegue fue con la participación en la construcción de varias de las vías más importantes de Bogotá entre 1977 y 1995. Avenidas Boyacá, Córdoba, Suba y la ampliación de la autopista norte, y tengan mucho cuidado con esto ahí, con el señor Carlos Fernando Galán. Socio minoritario en Barranquilla. Lomarena, conexión Calle 80 entre Siberia y El Vino hasta el año 2031. Riohacha, Paraguachón hasta el año 2030. Chía Mosquera, La Mesa, Girardot, entre otras. Desarrollo vial Oriente de Medellín, Davimet hasta el año 2021. Las vías de José Mario Correa, ojo, José Mario Correa y su hija Luz María, propietarios de la construcción El Cóndor. ¿Quién es El Cóndor? Sí, señores, los mismos piscos que se metieron allá en esto que se parece como la escombrera, y para tapar todas las evidencias de estos crímenes de Estado, continuaron con sus obras. Ojo, ¿quiénes son los dueños de Construcciones El Cóndor? El señor José Jairo Correa y su hija Luz María Correa. ¿Listo? El Cóndor. José Jairo Correa Gómez, antioqueño El Ojo, es el principal accionista y fundador en los años 80 de Construcciones El Cóndor. Ingeniero civil de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional, es a su vez el mayor accionista del Deportivo Medellín. Ah, ya.
Listo. Desde el 2001, no, el deporte y la mafia. Desde el 2001 preside la empresa su hija Luz María Correa Vargas. Correa fue, a su vez, fundador de Odinsa en 1992, un consorcio de varias pequeñas compañías de ingenieros para competir con las grandes empresas de ingeniería extranjeras que llegaron a licitar al país. Le vendió su participación en el 2016 a Grupo Argos, los mismos que en algún momento tuvieron que devolver las tierras que habían despojado en asocio con las Autodefensas Unidas de Colombia. Argos, que en su momento, no sé ahora, el señor hoy acusado ante la Fiscalía General de la Nación, tuvo acciones o tiene acciones en Argos. Actualmente son socias de los siguientes proyectos. Ojo, esta misma constructora Cóndor, que fue la que impidió que los entes encargados generaran las excavaciones desde el año más o menos 2014, 2013, que comenzaron con el Rum Rum, que en la Escombrera habían restos de seres humanos, ¿sí?, que habían sido desaparecidos en la Comuna 13, pues se metió esta constructora a construir precisamente en ese parche. Y lo mismo hicieron con Hidroituango, ¿no?, cuando desaparecieron allá en las masacres del Aro, de la Granja, y acabaron con la comunidad, siempre lo voy a decir, los notables, ¿sí?, una comunidad antiquísima que provenía por allá del año 1500, los desaparecieron y construyeron Hidroituango, lo mismo que Chirajara, ¿no? La autopista Cesar La Guajira hasta el año 2049, los mismos que estaban construyendo en La Escombrera. San Roque, Cesar y Cuestecitas, La Guajira hasta el año 2049, Antioquia Bolívar hasta el año 2049, Transversal de las Américas, sector 1, corredor vial del Caribe, socio minoritario en vías del NUS, autopista del Río Magdalena entre Bello y Don Matías, Antioquia hasta el año 2041, socio minoritario en la malla vial de Meta hasta el año 2045, en asocio con Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio minoritario autopista Conexión Pacífico, Bolombolo, La Pintada, Primavera hasta el año 2039, ahí estamos amarraditos, autopista Conexión Pacífico 3 Antioquia con eje cafetero hasta el año 2039 y adivinen qué, pues la culpa es de Petro que los peajes hayan subido. Ojo con estos manes, los hermanos Bautista, Thomas Gregg Son. ¿Les suena? La entrada al alto poder por parte de la familia de don Gregorio Bautista se dio mucho tiempo después de 1960. ¿De dónde viene? Yo ni había nacido. En el que logró obtener la licencia de la multinacional inglesa Thomas Gregg para desarrollar su filial en Colombia. Con las décadas, la impresión de papeles de valor en el país se volvería su fortín de riqueza, conquistando un monopolio que les permitió crecer en diversos ámbitos, como la construcción, con el Estado colombiano como principal cliente. Thomas Gregg y Thomas Instruments además ha presentado servicios de operación de recaudo y suministrado tecnología para el control del tráfico a 32 consorcios de su introducción en las carreteras colombianas en 1992, de quienes en algún momento hicieron parte de la junta directiva, la señorita esta Sanín, ¿cierto? Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y los mismos de siempre. Actualmente es accionista mayoritario del consorcio VIPSA 2016 a cargo de la operación de 20 peajes, Thomas Gregg Son, 20 peajes ubicados alrededor del territorio nacional. ¿Sí? Los Mencel Amin de Cartagena, ojo con los Amin, no, KMA Construcciones. KMA Construcciones registró 1.131 empleados en el año 2017, un número que ha crecido de manera considerable según el registro de Cámara de Comercio. Sus actividades comerciales son la construcción de obras de ingeniería civil, carreteras y vías de ferrocarril y el comercio de automotores nuevos. Desde el 26 de agosto del año 2011 está inscrita en el registro único de proponentes, lo que le ha permitido contratar con el Estado hasta el año 2017 había recibido al menos 154.275.000 pesos. Estamos en contratos de obras públicas, es decir, casi 155.000 millones de pesos que les fueron adjudicados a nombre propio sin contar los consorcios en los que ha participado. En la historia empresarial de KMA, estos cartageneros de apellido Amin, se registra la construcción de 3 de los proyectos de conexión vial más importantes de Colombia: Ruta al Caribe, Autopistas del Sol y Autopistas de la Sabana, en los que actualmente figura como operador de recaudo de sus respectivos peajes. Y con respecto a la Ruta del Caribe, la doble calzada de 152 kilómetros entre Bolívar y Atlántico y la concesión Córdoba-Sucre se conecta a Montería y Sincelejo. KMA, sí, de los Amin, es socia de Sincon SAS, la empresa de Mencel Amin Padre. Dicha compañía actualmente está encargada de Transversal del Cisga, Puente de Barú, el Puente de Gambote, la Autopista Nordeste, la Autopista del Sol, la APP del Corredor Portuario en Cartagena, la Quinta Avenida de Manga, los 35 peajes de Invías licitados en el pasado del mes de septiembre hasta el año 2021. Pero adivinen qué, la culpa es de Petro. Los Pacheco. Ojo con estos piscos que son los dueños de Scotiabank Colpatria, una de las familias más ricas de Colombia. Una de las 5 o 6 familias que dominan esta vaina, llamada Colombia, llamada Macondo, Gregorio Macondo. Al frente del gigante mercantil Colpatria está el empresario Eduardo Pacheco, que en agosto de 1997 sucedió a sus padres Carlos Eduardo Pacheco Devia en la presidencia del grupo. Pacheco Devia lideró en 1995 a un grupo de inversionistas para construir la Sociedad Colombiana de Capitalización. Este sería el punto de partida para lo que años más tarde comenzarías a crecer y posteriormente a construirse como el Grupo Colpatria, uno de los holdings de negocios más grandes e importantes de Colombia, con negocios en los sectores financieros. Paréntesis, recuerdan ustedes que estos señores Pachecos están metidos en la rosca, como lo presentó Alejandra Wilches de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, en la rosca desde Peñalosa, ¿cierto? En las diferentes juntas directivas que presiden las administraciones de las alcaldías entre Peñalosa, Claudia López y Carlos Fernando Galán. Estos mismos señores. ¿Listo? Ahora, con negocios en los sectores financieros, construcción, seguros y pensiones, Mercantil Colpatria S.A. tiene participación indirecta en
Primero, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó. 2, SICA. 3, vía Cartagena-Barranquilla. 4, Circunvalar de la Prosperidad entre Barranquilla y Malambo. Dicho holding está dedicado a inversión en el sector financiero. Banco Scotia Bank Colpatria. La constructora Colpatria, seguro a través de varias empresas subordinadas, seguros a través de varias empresas subordinadas, como es el caso de Rodovías, una de las empresas mercantiles de Colpatria. Y adivinen qué, la culpa es de Petrovsky porque los peajes subieron. La familia Aristizábal, de Concreto, ojo con Concreto, ¿qué es lo que se necesita en la primera línea del metro? 38,000 toneladas de concreto, y adivinen quiénes están metidos ahí. Muy ligada a una empresa muy conocida ya en Medellín que pertenece al señor Sergio Fajardo, en la cual también tiene por ahí metidita las manos la esposa del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez, la señora Lina Moreno de Uribe, pues porque como estos dos son primos, ¿cierto? Y la empresa de él se llama Fajardo Moreno Construcciones, y que le está debiendo un capital inmenso desde hace varias décadas a Medellín, y el tipo se hace el boludo y yo no pago y de malas, ¿cierto? Y está ligada a eso. Y aparte de todo, está muy ligada a Confirma SAS, la empresa que se subió a dedo a robarnos la plata aquí en la primera línea del metro, con Concreto SAS, de la familia Aristizábal. Hasta hace unos años, el ingeniero antioqueño J. Mario Aristizábal, el fundador junto a su hermano, el señor Darío, de Concreto, presidía la empresa creada en 1961. Desde el 2000, su sobrino Juan Luis Aristizábal tomó las riendas de la compañía. En 2010 entró a cotizar en la bolsa de valores de los 5 grandes. Concreto ha sido la última de las constructoras en entrar al negocio de las concesiones, en el que incursionó en el año 2016, haciéndose a una importante tajada del negocio. Usted le preguntará a Claudia López, venga, ¿y cuáles fueron sus negocios con Concreto? O ustedes en este momento lo pueden googlear. Pero más tardecito, porque si no me dejan hablando solo. Haciendo una importante tajada de negocio. Socios por mitad en la ampliación al tercer carril de la doble calzada Bogotá-Girardot hasta el año 2046. Socios minoritarios en, ojo, Buga Buenaventura hasta el año 2046. Ruta del Sol, sector 1 hasta el año 2020. Concesión de Vinmed, Oriente de Medellín y Valle de Río Negro hasta el año 2026. Concesiones CCFC, FACA Los Alpes hasta el año 2025. La construcción de la infraestructura vial en Colombia, que empezó como un trabajo de empresas de ingenieros, fue derivando de un negocio que exige mucho músculo financiero. En los proyectos de cuarta generación, los recursos para inversiones los aportan en su totalidad los inversionistas privados. Y para que se hagan todas las obras se necesitan no solo que los concesionarios pongan capital, sino que se consiga la financiación para cubrir el costo total del proyecto. Esto que llaman inversiones forzosas, que casi cuelgan al señor Gustavo Petro. Ahí están metidos, Sarmiento Angulo, todos estos señores de Concreto, Aristizábal. Eso eran inversiones forzosas. Tomen, yo les presto, construyan los peajes, construyan las vías y después con los peajitos. Eso es una inversión forzosa y que ha jodido a Colombia. Ojo con eso. Ahora vamos. El costo total del proyecto. Financiación que puede llegar hasta representar el 70% del costo del proyecto. Actualmente hay 168 peajes distribuidos por todo el país, de los cuales menos del 15% está hoy en manos de entidades públicas. Yo porque como tengo aquí abierto el guión, voy a mirar a ver si está bien el sonido. Entonces está. Muchísimas gracias. Volvamos. Ojo con esto. Con 12 de los departamentos de Colombia que no reportan la existencia de peajes, como por ejemplo Arauca, Amazonas, Bichada, Vaupés, San Andrés, entre otros. Y adivinen qué, la culpa es Carlos Alberto Solar, nariñense, ingeniero civil de la Universidad del Cauca, se formó en la empresa caleña Conciviles, de donde salió en 1966 para crear su propia compañía junto con su hermano Luis Héctor, quien falleció hace 5 años, es decir, aproximadamente unos 10, 7, 8 años más o menos, ¿cierto? Generándose una pugna familiar con los herederos. Participan en las licitaciones a través de 2 sociedades, Consorcio Solarte CSS, constructores Carlos Alberto Solarte y CASS Constructores. Los Solartes cuentan con el más grande parque de maquinaria del país y están entre los 3 mayores clientes de Caterpillar en América Latina. ¿Qué manejan estos señores? Número 1, concesión Briceño Tunja Sogamoso hasta el año 2033. Malla vial del Valle del Cauca hasta el año 2054. Autopista Santana, Mocoa, Neiva hasta el año 2040. Autopista Popayán, Santander de Quilichao hasta el año 2040. Buga Buenaventura hasta el año 2046. Bucaramanga, Pamplona hasta el año 2041. Neiva, Espinal, Girardot hasta el 2045. Socio minoritario de la Ruta del Sol, tramo 1, Villeta, El Corán en Puerto Salgar hasta el año 2021. Socio minoritario de la Ruta del Sol, tramo 2, lo del lío de Ojo Odebrecht. ¿Cierto? Allá le tengo al viejito decrépito, pago 80 millones de dólares, todo bien, aquí no ha pasado nada, yo soy un corrupto, pero de malas Colombia, porque aquí nunca me van a investigar, porque yo soy el papá y el dueño de esta vaina. No. Y adivinen qué pasa. La culpa es de Petro. Entre las entidades EPS que no quisieron ser gestoras de salud en Colombia, no se les dio la gana, porque se lo propuso el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sencillo, ¿y saben por qué? Pues porque querían seguir robando el dinero público por medio de las reservas técnicas. Al parecer, las 5 EPS, entre estas están al parecer las 5 EPS indígenas: Pijao Salud, Mayamas, Anás Guayú, Asociación Indígena del Cauca, familiar de Colombia y Dusacagüí. Esto a pesar de que sus finanzas no son las mejores, ¿sí? Y no quisieron ser gestoras, especialmente la de la última, que se encuentra en vigilancia especial por la Supersalud. Y adivinen qué, la culpa es de Petro. También las EPS que les pertenecen a los mismos dueños de Colmédica y la Clínica del Conte
Salud Bolívar, entidad del Grupo Bolívar y EPS Familiar de Colombia, que surge a partir de la extinción de la División de Salud de Confansucre. Y adivinen qué, la culpa es de Petro. Las otras 9 EPS que no quisieron ser gestoras ni están intervenidas fueron demandadas por el ministro y muchas de ellas incumplen con algunos indicadores financieros. El caso más llamativo es el de Capital Salud, la EPS del Distrito de Bogotá, que desde que comenzó la arremetida de Luis Carlos Leal, desde que comenzó esta investigación profunda, ¿no? Me fue ahí esa palabra, discúlpenme por favor, y comenzó toda esta intervención que era necesaria, pues por los billonarios robos en la salud, se rumorea que podría estar entre las candidatas a ser intervenida. Esto ya ha venido sucediendo, hace un tiempo mostrábamos cómo la Defensoría del Pueblo ya estaba mirando a Capital Salud. No obstante, el alcalde Carlos Fernando Galán, ¿no?, se ha dado la pelea para evitar llegar hasta este punto y convencerlo de que están trabajando para mejorar la situación. Y adivinen qué, la culpa es de Petro. Hay recortes necesarios, pues dejaron al país sin con qué financiar los proyectos sociales al tumbar la ley de financiamiento. Y adivinen que la culpa es de Petro. Gobiernos pasados entregan un país lleno de células de grupos paramilitares por todo largo. Esto gracias a gobiernos como el de César Gaviria, Andrés Pastrana y el señor Álvaro Uribe Vélez, células de paramilitares por todo lado, ¿sí? A lo largo y ancho del país. Lo entregaron con 3 grupos de disidencias. Ojo, el gobierno Duque, la guerrilla del ELN Vivita y Coleando. Entre 5 y 7 bandas criminales peligrosísimas con presencia en más de 200 municipios, y resulta que la violencia que llevamos casi 80 años aquí en Colombia, adivinen qué, es culpa de Petro. El patético, ojo, un tanto torpe, enredado en escándalos de corrupción y con la madre criminal, ¿cierto? Según las pruebas e investigaciones, como lo es el señor Iván Duque, endeudó al país por cientos de billones de pesos. ¿Y todo para qué? Para subsidiar las nóminas de los más ricos en Colombia, como los Gilinski, como El Tiempo, como Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y adivinen qué, la culpa es de Petro. Aparece la fosa común más grande de Latinoamérica, en la Comuna 13 de Medellín, denominada La Escombrera, donde el Estado, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, llevó a cabo una masacre, un genocidio en dicha comuna bajo sus órdenes y con el apoyo de la ministra de Defensa de la época, Marta Lucía Ramírez, una tipa peligrosísima y narcotraficante hasta donde nomás, según investigaciones, presuntamente, ¿no? Y esto, pues, lo que él ha visto, con el apoyo del ejército, la policía, el DAS y las Autodefensas Unidas de Colombia. Y adivinen qué pasó, la culpa es de Petro. Los persiguieron, los asesinaron, los desaparecieron, los violaron en el estallido 2000, en el estallido que sucedió en el 2021, ¿sí? Con protagonistas tan criminales como Iván Duque y, por nombrar solamente una alcaldesa aquí en Bogotá, Claudia López en Bogotá. Según las investigaciones y documentos, utilizaron el software espía Pegasus para perfilar a personas progresistas en complicidad con el gobierno del norte. Y esto hay que decirlo ya, en complicidad. Lo que sucedió con el estallido social aquí en Colombia vino del norte, porque ellos fueron los que metieron a mano. Estamos en complicidad con los Estados Unidos. Y adivinen qué pasó. La culpa es de Petro. Desaparecieron y asesinaron a más de 5.000 personas. Todo un partido político como lo es la UP o lo era la UP, tan solo por no tener oposición, ¿sí? E incumplir, como siempre, con los acuerdos de paz. Pero adivinen qué, la culpa es de Petro. Tenemos congresistas a favor de la mafia en Colombia, que hundieron cada una de las reformas necesarias para el pueblo. Y adivinen qué, la culpa es de Petro. Por el Centro Democrático desfilan y han desfilado personas involucradas con el polvito blanco, con actos de corrupción, con sobornos y, por nombrar a algunos, María Fernanda Cabal, Loma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Pierre García, José Vicente Carriño, José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar Gaviria, Paola Holguín, compadre de nombre Frank Holguín, quien falleció, padre de la senadora del Centro Democrático. Le compró 3 bienes a Pablo Escobar en diciembre de 1991 cuando estaba preso en la catedral. La fiscalía lo señaló de ser testaferro del narcotraficante porque no tenía poder adquisitivo para esas transacciones. Pero adivinen qué, la culpa es de Petrovsky, papá. Ellos son unos santos, ellos son unos arcángeles. Se robaron la Federación Nacional de Cafeteros, acabaron con las líneas férreas para hacer crecer sus empresas de agroinsumos, acabaron con la flota mercante gran colombiana, casi acaban con el renglón de la economía del café. Y esto en manos de Jorge Cárdenas y su hijo peligrosísimo Mauricio Cárdenas, quien fuera ministro de Hacienda en el gobierno de Juan Manuel Santos y quien después lo reemplazó nada más ni nada menos que el otro corrupto desgraciado, Alberto Carrasquilla, ¿cierto? Quien cuando estuvo en el gobierno del acusado hoy Álvaro Uribe Vélez, se robó a Colombia de arriba a abajo en todo esto que se conoció como los bonos del agua, que creó este señor Carrasquilla y que se robaron cientos de billones de pesos y lo peor, dejaron sin agua a cientos de municipios. Pero adivinen qué, la culpa es de Petro. El expresidente Iván Duque, con su madre, que hasta alias tiene y que es la madrina, vendió junto con el Banco de la República el 67% de las reservas del oro de Colombia a precio de huevo, donde también tuvo papel importante nada más ni nada menos del señor que hablábamos anteriormente, que es el desgraciado del Alberto Carrasquilla, ¿cierto? En julio y corrupto. En julio cerró, ojo, con $1.924.25 la onza. En agosto el precio oscilaba en ese tiempo entre 2034 y 1992. Eso es un promedio de 2013 dólares la reserva de oro. Tiene un valor monetario de 800 millones y pasaron de representar el 1.4% antes de la venta al 1%.
al 0.4 de las reservas internacionales totales. Donde los argumentos presentados por la Junta Directiva del Banco de la República, en ese momento estaba por ahí metido Carrasquilla, ¿sí?, de vender por volatilidad del precio del oro no tiene validez. El oro es un metal de refugio, escaso y más seguro que el dólar o cualquier otra moneda. Es menos riesgoso y te protege contra la inflación, al igual que las obras de arte. Su precio en esta coyuntura tiene una tendencia hacia el alza, tanto así que en un año su precio se había incrementado en más del 100%. Ojo con eso. Que otro activo invertido en las reservas internacionales del país. Señores miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, a otro perro con ese hueso. ¿Cómo así que para Colombia es riesgoso tener el 1.5% de las reservas en oro? Y para Alemania, Reino Unido, Japón, India, Países Bajos, China, Rusia, Francia, Italia, Estados Unidos y el mismo FMI no es riesgoso. ¿Le pueden explicar eso al país? ¿Cuál fue su desesperación por salir de este oro, señor Iván Duque? Como lo dijo Corrupción al Día en uno de sus artículos. En síntesis, el país no puede recibir con buenos ojos las declaraciones dadas por el banco para justificar su error de vender a sabiendas que el precio de oro estaba subiendo. Dejamos de ganarnos en promedio en 2 meses, entre julio y agosto de la fecha, 262.6 millones de dólares, que equivalen a la tasa de hoy de 3.764.38, a la suma de 987.476 millones de pesos. Dinero que se quedó en manos de particulares, lo que podría considerarse como enriquecimiento a terceros, lo cual está tipificado en el Código Penal colombiano como prevaricato, delito que no prescribe. ¿Quiénes fueron los favorecidos? Ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. Sí, lo poquito que investigo, lo mucho que no investigo, la cámara, las luces, el micrófono, todo, Mauricio González. Yo no recibo el apoyo ni de empresas públicas ni de empresas privadas. Esto se pone bueno, ojo. Es por eso que canales pequeños como Cápsulas para la Memoria, pues tenemos que recurrir a diferentes campañas, y entre esas yo tengo una campaña en la plataforma de Nequio de David Plata, eso sí, con infinito respeto, por favor, para ustedes que muy amablemente me observan y de forma voluntaria, al número 315-644-0336. Si les gusta mi trabajo, la forma en la que leo la información, la forma en la que la presento, la forma en que traemos a colación todos estos hechos que se nos van quedando en el pasado, ¿cierto? Pues los invito, por favor, a que se unan a esta campaña, por favor, con un aporte mínimo de 1,000 pesos. De 1,000 en 1,000 hemos conseguido. Gracias a ustedes, por favor. Y un aplauso. Que el canal Cápsulas para la Memoria salga todos los días adelante. Yo los invito a que se unan a esta campaña. Un aporte de 1,000 pesitos. Yo les voy a dejar, por favor, el número telefónico también, para que más adelantico yo les voy a decir cuándo ustedes puedan llamar y puedan recordar también algunos otros hechos de corrupción que sucedieron en este país y que hoy en día culpan a nuestro presidente Gustavo Petro. El presidente más grande que ha tenido Colombia en toda la historia. Duélale a quien le duela, papá. Y que va de frentes contra la mafia colombiana. ¿Usted se imagina la verdad? ¿Quiere? Bueno, continuemos, por favor, que aquí se pone bueno. ¿Listo? Me quedé con más ganas. Así que recurramos a la memoria y hagamos honor al nombre del canal, Cápsulas para la Memoria. Empresa Carval. Una empresa que financió las campañas de Iván Duque y Paloma Valencia. Y que hace un poquito de tiempo le encontraron un contenedor repleto de perico hasta donde nomás en Centroamérica. ¿Sí? ¿Quiénes son los dueños de Carval? La familia Vallecilla. Y la misma familia Vallecilla hace parte, uno de sus personajes, de la Junta Directiva de Río Paila. La misma empresa que fue sancionada con más de 10.000 millones de pesos por ecocida y que aparte de todo tiene investigaciones con vínculos, según investigaciones, según informes de Justicia y Paz, según informes de Amnistía Internacional, tiene vínculos muy cercanos con las autodefensas o tuvo Unidad de Colombia Paramilitarismo, ¿sí? Y despojaron tierras. Y de la cual, ¿sí?, Río Paila Castilla hace parte de la familia Cabal. De la familia Cabal. Y resulta que la familia Cabal se ligó con otra familia que se llama San Clemente. Y hubo por aquí un embajador, creo que de nombre Fernando San Clemente, porque esto es de memoria, que por allá en su finquita le encontraron unos cuantos laboratorios de perico. Pero esta es la gente de bien, ¿no? Imagínense ustedes. Familia San Clemente Cabal. Despojo de tierras. Perico hasta donde usted más lo quiera. Alianza con grupos armados ilegales en Colombia, como las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Sí? Despojadores, ecocidas. Con familias como las Caicedo, los Vallecilla, los Cabal, los San Clemente, que se han cagado encima de Colombia porque sencillamente somos, y ahora resulta que María Fernanda Cabal está país que haciendo entrevistas con el hoy acusado ante la Fiscalía General de la Nación, que es que porque quiere ser presidente. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, Gilinski, el grupo Gilinski, ¿recuerdan ustedes que esta familia poderosísima de Colombia cayó en el Reino Unido a través de un banco que tienen allá que se llama Metrobank y tuvieron que pagar 17 millones de libras? 17 millones de libras, eso equivale a 21 millones de euros. ¿No? ¿Por qué? Por lavado de activos. Pero adivinen qué, la culpa es de Petro. Chiquita Brands, ojo, Chiquita Brands condenada por masacres, por alianza con paramilitares. Pero adivinen qué, la culpa es de Petro. Y ahora, que Chiquita Brands está muy ligada a Banacol. Y resulta que al escritorio de Francisco Barbosa, en aquel entonces fiscal general de la Nación, llegó una denuncia por parte de la justicia italiana donde se decía que Banacol estaba transportando, y todo esto lo expuso Vorágine,
polvito blanco, perico a la lata a los Estados Unidos, perdóneme, a Italia, y adivinen qué, pues nunca sucedió nada ni ha sucedido nada con estas denuncias. Pero lo que sí es cierto es que Banacol patrocinó campañas como la del hoy el alcalde Fico Gutiérrez está en la alcaldía gracias a Banacol. Y también patrocinó campañas como la del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez ante la Fiscalía General de la Nación. Pero adivinen que la culpa es de Petro. Peñalosa, Claudia López, Carlos Fernando Galán incrustaron desde la alcaldía del señor Enrique Peñalosa una empresa muy ligada con Concreto, como la veíamos, como es con Firma SAS, quienes se subieron a dedo en aquel tiempo y hoy en día han contratado empresas como Gómez Cajiao, que estuvo metida en los sobornos de Copetrol, que dice que para que vigilen que el dinerito del metro no se lo vayan a robar. ¿Ah? Pero adivinen qué, y esto lo está permitiendo Carlos Fernando Galán. Es un corrupto, porque quien permite corrupción es un corrupto. Es un corrupto. Y se lo digo de frente, señor Carlos Fernando Galán, usted es un corrupto. Es un corrupto. Y lo invito a que me denuncie, si es que ve el video, para poder sacar el mamotreto que le tenemos desde el Consejo de Bogotá. ¿Ah? Y adivinen qué, la culpa es de Petro. No olviden que mañana solamente es un adverbio de tiempo. Esta vaina no existe, hermano. Mañana no existe. Mañana no existe. Hay que vivir la vida, espero ya. Nos vemos a las 11 de la mañana y mañana lunes festivo. Por favor, los espero a las 7 de la mañana. Mauricio González, desde aquí les dejo un inmenso abrazo y estamos en conversaciones. Esto fue Cápsulas para la Memoria. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, compartir este video en sus redes sociales. Hasta mañana.